Hola, ¿qué tal? Posiblemente hayas conocido algún caso en que alguien ha fallecido y no hizo testamento. Y puede que te preguntes, ¿esto es un impedimento a la hora de heredar? ¿O quién heredará si no hay un testamento en estos casos? ¿O qué tengo que hacer para poder heredar, si es tu caso, no? Bueno, pues eso es de lo que he venido a hablarte hoy. De quiénes pueden heredar en caso de que el fallecido no haya otorgado testamento, o como se llama habitualmente, no haya hecho testamento. Lo primero que quiero decirte es que esta es una situación bastante común y que en la mayoría de los casos pues necesitas de un buen asesoramiento, ya que en caso contrario se puede perder parte de la herencia e incluso se puede quedar con ella hasta el Estado, fíjate lo que te digo. Lo primero que necesitas es saber si la persona fallecida hizo o no hizo testamento. Siempre que una persona hace un testamento, pues como se hace ante notario, el notario lo comunica al Registro General de Actos de Últimas Voluntades. Por lo que lo primero que se debe de hacer es acudir a este registro para así comprobar si existe o no existe testamento del fallecido, ¿vale? El registro, este Registro General de Actos de Últimas Voluntades, pues te va a emitir un certificado de las últimas voluntades del fallecido, en el que se incluirá el nombre del fallecido, cuál fue el lugar donde se firmó, en qué fecha y el nombre del notario que estuvo presente en la firma, ¿vale? Este certificado lo puedes solicitar una vez hayan transcurrido 15 días hábiles desde el fallecimiento, y para solicitar el certificado se debe de cumplimentar un modelo que se facilita en el propio registro, acompañando el certificado de defunción y el pago de la correspondiente tasa. Lo que puede pasar es que el certificado que te emita el registro no conste que no se hizo testamento por el difunto, y en estos casos es la ley quien establece quién hereda si no hay testamento y cuál será el orden y la posición de herencia que les corresponde a cada uno de los herederos. Es decir, al no haber testamento, pues nos tenemos que remitir a la ley, por lo que únicamente podrás heredar del fallecido si eres una de las personas que establece la ley, como te voy a explicar a continuación. Y entonces te preguntarás, ¿qué trámite se debe hacer para heredar si no hay testamento? Bueno, pues en estos casos se debe hacer lo que se conoce como un llamamiento a la herencia. Y para que este llamamiento sea válido es necesario que se firme ante el notario lo que se conoce como una declaración de herederos. Y aquí se hace constar la relación de todas las personas que pueden heredar. Esta declaración ante notario, como te decía, la puede solicitar cualquier persona que tenga derecho a heredar, ¿vale? Incluida hasta la pareja, de hecho, ¿vale? Y si no sabes qué es una declaración de herederos y cuándo hay que hacerla, pulsa en el enlace de arriba y ahí te explico en otro vídeo cómo hay que hacerla. Y llegamos a una de las preguntas o de las dudas más importantes. ¿Quién tiene derecho a heredar en estos casos? El hecho de que una persona muera sin haber hecho testamento, como te decía, no es un impedimento para que las personas que tienen el derecho a heredar pues reciban la parte que les corresponde de la herencia del difunto, ¿no? Por tanto, cuando se hace la declaración de herederos, se establece legalmente quién hereda si no hay testamento del difunto y en qué orden van a heredar todos ellos. A las personas que tienen este derecho, el derecho a heredar, se les llama como herederos legales o legítimos, ¿vale? De forma que solo vas a poder heredar si no hay testamento, si eres una de las personas que ha determinado la ley, es decir, si eres un heredero legítimo. Como después veremos y te explicaré, ya verás el orden de preferencia a la hora de heredar. Y llegamos a la pregunta de cómo se reparte la herencia en estos casos, si no hay testamento. Bueno, pues te voy a hablar de cómo se reparte la herencia a nivel estatal, ya que pueden existir variaciones dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? Sobre quién heredas si no hay testamento. Entonces, dependiendo de cada comunidad autónoma puede haber algunas variaciones. En estos casos, en casos a nivel estatal, los que establece la ley son que primero heredan los descendientes, después los ascendientes, en tercer lugar el cónyuge y en último lugar los hermanos o sobrinos. No obstante, esto no queda aquí, ya que a falta de todos los anteriores, pues puede heredar hasta el Estado. Voy a intentar explicártelo con más detalle uno a uno, por orden de preferencia
a la hora de heredar. En primer lugar, quien hereda, como te decía, si no hay testamento, son los descendientes. Si hay varios hijos, estos heredarán todos por partes iguales, sin distinción alguna, independientemente de si son hijos biológicos o son hijos adoptados. Es importante tener en cuenta que en caso de haber hijos y nietos, quien hereda si no hay testamento es el pariente de grado más próximo al fallecido, es decir, los hijos. Los hijos heredan antes que los nietos, o sea, primero los hijos y si no hay hijos, heredan los nietos. Sin embargo, si algún hijo hubiese fallecido, su derecho de heredar se transfiere al de los nietos por parte del hijo fallecido, ¿vale? O sea, que heredarían los hijos y los nietos del fallecido. Y en el supuesto de que el fallecido tuviera cónyuge, siempre y cuando no esté divorciado o separado legalmente, la viuda o viudo tendrán derecho al usufructo viudal de 1/3 de la herencia, o sea, al tercio de mejora, o sea que los viudos heredan 1/3. Luego vamos al segundo. El segundo grado son los ascendientes. Como te decía, ante la falta de descendientes, quien hereda si no hay testamento son los ascendientes. De este modo serán herederos los dos padres, perteneciéndoles a ambos la herencia por partes iguales. Si solo hay un padre, pues este será el heredero único. Y si los padres han fallecido, entonces heredarán los ascendientes en grado más próximo, es decir, los abuelos heredando el 50% los abuelos paternos y el 50% los abuelos maternos. Y en caso del viudo o viuda, pues tendrán derecho a heredar junto con los ascendientes, correspondiéndoles a este cónyuge viudo pues el uso y disfrute de la mitad de la herencia. Y luego, si se da que el fallecido no tenía ni descendientes ni ascendientes, pero sí que tenía el cónyuge, pues será el cónyuge quien tenga derecho a heredar, convirtiéndose así en heredero único. Debes saber que en derecho común la pareja de hecho no hereda a la pareja fallecida cuando no hay testamento, aunque en algunas comunidades sí que tienen derechos a heredar. Por eso te digo que hay que ver las peculiaridades de cada una de las comunidades. Luego vamos al siguiente paso. En ausencia de todos los anteriores, ni hijos, ni ascendientes, ni cónyuge, pues siempre y cuando existan hermanos y sobrinos, serán estos quienes heredarán. Aunque en primer lugar serán los hermanos y a falta de estos serán los sobrinos. La regla general es que los hermanos heredan por partes iguales, pero puede darse la situación, y es muy habitual, pues que hermanos de una misma madre y padre, pues aquí todos van a heredar por partes iguales. Para el supuesto de haber hermanos de padre y madre y hermanos de un solo progenitor en común, pues los primeros van a heredar una porción doble en comparación con los hermanos de solo un progenitor en común, ¿vale? Que se heredarían la otra parte. Y si todos los hermanos son solo de un progenitor en común, estos se heredarán por partes iguales, todos. Bueno, también se puede dar el caso de que si un hermano ha fallecido, pues los sobrinos se repartirán entre ellos la parte correspondiente a su progenitor. Bueno, y a falta de hermanos, pues aquí van a heredar los sobrinos por partes iguales. Y ahora vamos al último de los supuestos, y es que quizás te estés preguntando, ¿y quién hereda si no hay testamento y no hay pues ni hermanos, ni padres, ni ascendientes, ni descendientes, ni sobrinos? Pues en estos casos le corresponde al Estado heredar los bienes del fallecido, y el Estado, según el Código Civil, dividirá la herencia en 3 partes. El primer tercio, que será para las instituciones benéficas del domicilio del fallecido. Luego irá otro tercio para las instituciones benéficas provinciales. Y el último tercio para el pago de lo que se conoce la deuda pública. No obstante, como te decía al principio, dependiendo de la comunidad autónoma, pues pueden haber excepciones a todo lo que te he comentado, por lo que se debe de analizar cada caso a caso, para no tener problemas. Vale, y solo me queda decirte que elimines las preocupaciones que te puede generar todo lo relacionado con el caso de herencias, con el caso como este, que quién hereda en caso de no haber testamento, por ejemplo, ¿no? Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com y analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro. Y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Bueno, pues gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda, y si quieres estar informado en temas como este, suscríbete a nuestro canal.